Francia, 1789. El trono más poderoso de Europa está en llamas. En las calles de París, la gente quema lo que puede alcanzar. Y lo que no puede alcanzar, lo asalta. Pero para entender por qué ardió todo con esa velocidad, hay que alejarse de las llamas un momento y mirar el edificio antes de que se incendiara. Porque la Revolución Francesa no fue un relámpago en cielo despejado. Fue el resultado de décadas de madera apilada con cuidado, de combustible acumulado capa a capa, por fuerzas que no siempre actuaban a la luz del día. Algunas de esas fuerzas eran visibles: el hambre, la deuda, la injusticia de un sistema que aplastaba a los de abajo para sostener a los de arriba. Pero había otras fuerzas menos visibles, más difíciles de nombrar, que también empujaron hacia el abismo. Y de esas también vamos a hablar. Esta es la historia de la Revolución Francesa. Te doy la bienvenida y espero que disfrutes de este documental. El sistema se llamaba el Antiguo Régimen, y su lógica era tan simple como brutal. La sociedad francesa estaba dividida en 3 estamentos con fronteras que no dependían del mérito ni del trabajo, sino exclusivamente del nacimiento. El primero era el clero, el segundo, la nobleza. El tercero era todos los demás: campesinos, artesanos, comerciantes, abogados, médicos, maestros, banqueros, filósofos, el 98% de la población francesa. Ese 98% cargaba con la casi totalidad de los impuestos, construía los caminos, financiaba las guerras y mantenía en marcha la maquinaria de un Estado que le devolvía muy poco a cambio. El clero y la nobleza, los 2 estamentos privilegiados, estaban en gran medida exentos de contribuciones fiscales directas. Habían heredado esa exención junto con sus títulos y la defendían como si fuera parte del orden natural del universo, como si Dios mismo hubiera diseñado ese reparto. Durante siglos, esa arquitectura social había funcionado porque la economía generaba suficiente para sostener los privilegios de arriba sin aplastar completamente a los de abajo. La gente podía ser pobre y seguir siendo leal si tenía comida suficiente, si las cosechas eran razonables, si la vida, aunque dura, era al menos previsible. Pero a mediados del siglo XVIII, ese equilibrio empezó a romperse. Francia había participado en guerras extraordinariamente caras: la Guerra de los 7 Años, la intervención en la Revolución Americana. Cada conflicto añadía deuda. Cada deuda exigía más impuestos, y los impuestos recaían siempre sobre los mismos, los que no tenían privilegios para eludirlos. Para cuando Luis XVI heredó el trono en 1774, el Estado francés ya estaba atrapado en una espiral financiera que ningún ministro de Hacienda conseguía detener. Se probaron reformas: Necker, Turgot, Calonne, hombres brillantes que diagnosticaban el problema con precisión y proponían siempre lo mismo: gravar a la nobleza. La nobleza bloqueaba cada intento en los parlamentos regionales que tenían poder de veto sobre la legislación fiscal. El Estado seguía endeudándose. Los intereses de la deuda consumían más de la mitad de los ingresos del reino. Era una crisis matemáticamente inevitable. Aquí hay algo que los libros de historia suelen mencionar de pasada, pero que merece atención. Jacques Necker, el banquero ginebrino que fue ministro de Finanzas de Luis XVI, era un personaje peculiar. Era protestante, extranjero, inmensamente rico y enormemente popular entre el pueblo llano. Pero su popularidad no era del todo espontánea. Necker dominaba como nadie el arte de la imagen pública. Publicó las cuentas del Estado, algo que nunca se había hecho, y las publicó seleccionadas de tal manera que ocultaban el verdadero tamaño del déficit. Presentó un Estado que parecía más sano de lo que era. Cuando fue destituido, el pueblo lloró por él. Lo que pocos sabían es que Necker era parte de una red de finanzas internacionales que tenía intereses directos en el resultado de la crisis francesa. No era simplemente el salvador desinteresado que su imagen sugería. Y en esto hay algo más profundo que vale la pena detenerse a considerar. La Revolución Francesa no fue solo una explosión espontánea del hambre popular. Fue también, y esto los historiadores más serios lo reconocen aunque con distintos grados de énfasis, el resultado de una campaña sostenida de ideas,
financiada en parte por una nueva élite que no era ni clero ni nobleza, sino algo distinto. Una burguesía rica, ilustrada, conectada con redes financieras internacionales, que llevaba décadas viendo cómo el sistema del antiguo régimen le cerraba el camino hacia el poder político real. Tenían el dinero, tenían la inteligencia, tenían los contactos, y no tenían los títulos que en Francia del siglo XVIII eran el único pasaporte que importaba. Esa burguesía financió los salones donde los filósofos ilustrados debatían. Financió la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, ese proyecto monumental de 28 volúmenes que en teoría era un compendio del conocimiento humano y en la práctica era el vehículo más eficaz de difusión de ideas antiabsolutistas que jamás se había producido. Y financió, de manera más discreta, las redes de sociabilidad que en el siglo XVIII actuaban como canales alternativos de influencia política. Los clubes, las logias, las academias. Las logias masónicas son el punto donde la historia verificable y la especulación popular se mezclan de maneras que exigen cuidado. Lo verificable es esto. La masonería francesa del siglo XVIII era una institución real con miles de miembros, muchos de ellos aristócratas reformistas, burgueses ilustrados y figuras intelectuales de primer orden. Voltaire fue iniciado en una logia de París pocas semanas antes de su muerte. El propio Benjamin Franklin, que residió en París durante años como embajador americano y cuya influencia sobre los ilustrados franceses fue enorme, era masón. También lo era el marqués de Lafayette. También, según documentación de la época, varios de los hombres que luego jugarían papeles cruciales en los primeros años de la Revolución. Lo que no es verificable, y hay que decirlo con igual claridad, es la idea de que existía un complot organizado y centralizado para destruir deliberadamente la monarquía. Las logias eran espacios de debate y de socialización, no centros de conspiración con un plan maestro. Pero sí eran espacios donde las ideas que cuestionaban el poder absoluto circulaban con una libertad que era imposible en otros contextos. Y eso tuvo consecuencias. Hay una figura que se menciona poco y que merece mucha más atención. Felipe de Orleans, primo del rey Luis XVI, que en los años previos a la Revolución adoptó el nombre de Philippe Égalité como gesto deliberado de distanciamiento de su sangre real. Era uno de los hombres más ricos de Francia. Su palacio en París, el Palais Royal, era una propiedad que él mismo había transformado en un centro comercial, de ocio y de debate, donde las reglas habituales de censura no se aplicaban porque era jurisdicción privada del duque. Los libreros que vendían panfletos prohibidos, los oradores que arengaban a las multitudes, los cafés donde se forjaba la opinión pública revolucionaria, todos operaban bajo el techo del Palais Royal. Felipe de Orleans financió activamente la difusión de ideas y panfletos antimonárquicos. Algunos historiadores van más lejos y argumentan que financió también la agitación de las calles en momentos clave. ¿Por qué lo hacía? Es una pregunta cuya respuesta completa no conocemos. ¿Pudo ser ambición personal? ¿Pudo ser resentimiento contra un primo rey que lo había humillado? ¿Pudo ser convicción ideológica genuina? Probablemente eran las tres cosas a la vez. Votó a favor de la ejecución de su primo Luis XVI cuando llegó el momento, y fue guillotinado él mismo en noviembre de 1793, lo que dice algo sobre la ingratitud de las revoluciones con sus financiadores. Hay otro factor que rara vez aparece en los relatos populares de la Revolución y que los historiadores económicos han documentado con precisión: la especulación sobre los cereales en los años previos a 1789. Francia tenía un sistema de regulación del comercio de grano que en teoría protegía a los consumidores de las peores fluctuaciones de precios. En 1774, el ministro Turgot liberalizó ese mercado. El resultado fue una ola de especulación. Grandes comerciantes compraban grano en regiones con abundancia y lo retenían esperando que los precios subieran, creando escaseces artificiales. Hubo disturbios inmediatos, la llamada Guerra de las Harinas en 1775, que fue un anticipo olvidado de lo que vendría 14 años después. La liberalización fue revertida, pero el daño a la confianza popular en el sistema de abastecimiento fue duradero. Cuando llegó la crisis de 1788 con la mala cosecha real,
El pueblo de París ya tenía motivos fundados para sospechar que la escasez no era solo natural, sino también fabricada por quienes podían beneficiarse de ella. Esa sospecha, fueran cuales fueran sus bases reales en cada caso concreto, fue combustible adicional en el incendio que se venía preparando. Lo que convirtió esa crisis financiera y social en revolución política fue la naturaleza específica del año 1788. El verano fue seco y los campos rindieron muy poco. Pero lo que vino después fue peor. El invierno más frío en décadas. Los ríos se congelaron, los molinos de agua que molían el grano se detuvieron, la producción de harina colapsó. En julio de ese mismo año, una tormenta de granizo devastadora arrasó en pocas horas las cosechas de una franja enorme de territorio al norte y oeste de París, destruyendo lo poco que quedaba. El pan, que era literalmente el sustento de millones de familias que no comían otra cosa con regularidad, escaseó hasta niveles que ninguna generación viva recordaba. Un trabajador parisino en condiciones normales ya gastaba entre 50 y 60% de su salario solo en pan. En el invierno de 1788 y la primavera de 1789, ese porcentaje trepó al 80, al 90, en algunos casos más. No era metáfora. Era el cálculo concreto y despiadado de cuánto le quedaba a una familia para todo lo demás después de comprar el pan del día. Y la respuesta era: casi nada. Con ese telón de fondo, Luis XVI tomó la decisión de convocar los Estados Generales para mayo de 1789. Era una asamblea que no se había reunido desde 1614, 175 años, sin precedente. La convocó con un objetivo específico y desesperado: conseguir que los estamentos privilegiados aceptaran ser gravados. Era su última opción real para resolver la crisis fiscal sin declarar una bancarrota abierta que habría sido políticamente catastrófica. No había un plan B. Los representantes del Tercer Estado llegaron a Versalles con algo que nadie en la corte había anticipado correctamente: una energía política acumulada durante décadas que de repente tenía un canal. Traían consigo los cahiers de doléances, cuadernos de quejas redactados en miles de asambleas locales por toda Francia, donde comunidades enteras habían escrito en papel sus agravios concretos, sus demandas específicas, sus expectativas de cambio. Más de 60.000 documentos. Eran un mapa extraordinariamente detallado del malestar de un país entero. Y los hombres que los llevaban a Versalles habían sido elegidos, habían debatido, habían votado. Llegaban con mandato y con conciencia de representar algo más grande que ellos mismos. Lo que pocos saben es el proceso de cómo se redactaron esos cuadernos. En las asambleas locales, los debates a veces duraban días. Los campesinos analfabetos dictaban sus quejas a escribanos que las transcribían. Las comunidades votaban sobre qué incluir y qué dejar fuera. Fue, sin que nadie lo nombrara así, el primer ejercicio de participación política masiva de la historia francesa. Millones de personas que nunca habían tenido voz en nada de lo que afectaba sus vidas, de repente encontraron un mecanismo para hablar. Ese proceso, en sí mismo, antes de que se abriera una sola sesión de los Estados Generales, ya había cambiado algo fundamental en la conciencia política de Francia. La demanda central del Tercer Estado en esa asamblea era que los votos se contaran por cabeza y no por estamento. La distinción parecía técnica, pero era política en el sentido más profundo. Si cada estamento tenía un voto, el clero y la nobleza sumaban 2 contra 1 del Tercer Estado, y cualquier reforma fiscal que tocara sus privilegios sería bloqueada automáticamente. Si los votos eran individuales, la mayoría numérica del Tercer Estado se traduciría en poder real por primera vez en la historia de Francia. Era la diferencia entre una asamblea decorativa y un parlamento real. La Corte rechazó esa demanda, y con ese rechazo, sin saberlo, cerró la última salida que habría permitido una transformación ordenada desde dentro del sistema. Fue el momento en que la reforma se volvió imposible y la revolución inevitable. La respuesta del Tercer Estado fue declararse Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Un acto sin respaldo legal, sin precedente reconocido, sin autorización del rey. Y sin embargo, un acto de una consecuencia enorme. Ya no eran los representantes de un estamento. Eran los representantes de la nación francesa.
La distinción era la diferencia entre pedir permiso y declarar soberanía. El rey ordenó cerrar la sala donde se reunían. Se trasladaron a una cancha de tenis cubierta en los jardines de Versalles. Y allí, el 20 de junio de 1789, los miembros de la Asamblea firmaron el juramento del juego de pelota. El texto era simple: no disolverse, por ninguna causa ni ningún orden, hasta haber dado una constitución a Francia. Lo firmaron casi por unanimidad. Solo uno se negó, un noble bretón llamado Martín de Douai, que pasó a la historia por esa negativa solitaria y que fue objeto de una furia popular desproporcionada que lo persiguió durante años. Fue un momento que los contemporáneos entendieron perfectamente como histórico. Un grupo de hombres comunes declarando ante el poder más absoluto de Europa que su mandato no dependía del rey, sino del pueblo que representaban. Luis XVI cedió. Ordenó al clero y a la nobleza que se unieran a la Asamblea. Fue la primera gran derrota del poder monárquico ante el movimiento constituyente y sucedió sin una gota de sangre. Todavía, París lo supo el 14 de julio. El rey había movido tropas hacia los alrededores de la capital en los días anteriores, y la ciudad lo interpretó como preparación para disolver la Asamblea por la fuerza. El miedo y la furia se mezclaron con una velocidad que nadie supo contener. Grupos armados recorrieron las calles. El Hotel de los Inválidos fue asaltado para hacerse con armas. Y después, la multitud marchó hacia la Bastilla. Hay un dato que suele sorprender a quien lo escucha por primera vez. El hombre que encendió la chispa en la mañana del 12 de julio, 2 días antes de la toma de la Bastilla, fue un periodista de 28 años llamado Camille Desmoulins. Estaba en el jardín del Palais Royal, ese espacio que Felipe de Orleans había convertido en territorio libre de censura, cuando se corrió el rumor de que el rey había destituido a Necker, el ministro popular. Desmoulins saltó sobre una mesa, sacó una pistola, se arrancó una hoja verde de un árbol cercano y la pegó en su sombrero como escarapela improvisada. Gritó que el pueblo estaba perdido si no actuaba de inmediato. La multitud que lo rodeaba arrancó hojas de los mismos árboles y se las puso también. En pocas horas, miles de personas paseaban por París con hojas verdes en los sombreros. Fue el primer símbolo visual de la revolución, nacido de un impulso, de un árbol del Palais Royal, de un hombre joven con el miedo y la furia justos en el cuerpo. La Bastilla era una fortaleza medieval en el este de París. Funcionaba como prisión del Estado, depósito de pólvora y armas, y símbolo físico del poder arbitrario. Allí podía ser enviado cualquiera con una simple lettre de cachet, una orden real sin proceso judicial, sin acusación formal, sin posibilidad de apelación. Cuando sus puertas cayeron el 14 de julio después de horas de asedio, solo había 7 presos dentro, 4 falsificadores, 2 hombres con trastornos mentales y un aristócrata encarcelado por petición de su propia familia, harto de su comportamiento escandaloso. Eso importaba infinitamente menos que el símbolo. La multitud había tomado la fortaleza del poder absoluto. El gobernador, un hombre llamado Bernard de Launay, fue linchado. Intentó hasta el final negociar una rendición ordenada que habría salvado vidas. No hubo negociación posible. Su cabeza fue cortada con un cuchillo de carnicero, puesta en una pica y paseada por las calles de París ante miles de personas que gritaban. Era la primera imagen de lo que la revolución sería capaz de hacer con sus enemigos. No sería la última. La noticia llegó al campo con una velocidad asombrosa para la época. En semanas, los campesinos de toda Francia empezaron a actuar. Quemaron registros feudales, los documentos donde constaban siglos de deudas y obligaciones heredadas. Saquearon castillos. Se negaron a pagar diezmos y corveas. El período fue llamado el Gran Miedo, porque en muchas regiones se extendió el rumor de que los nobles habían contratado bandidos para vengarse de los campesinos que se rebelaban. Ese rumor era casi con certeza falso, pero se extendió por Francia con una velocidad que decía mucho sobre el nivel de desconfianza acumulada. En pueblos donde nunca había ocurrido nada, las campanas repicaban de noche para avisar de ataques que no llegaban. Las comunidades se armaban contra enemigos imaginarios, y en esa agitación del miedo,
La violencia real sí ocurría, pero hacia los señores, no hacia los campesinos. En pocas semanas, el sistema feudal que había regulado la vida rural de Francia durante siglos se derrumbó en la práctica antes de ser abolido legalmente. La noche del 4 de agosto de 1789 fue una de las más extrañas y más reveladoras de toda la revolución. En la Asamblea Nacional, en una sesión que comenzó tarde y se prolongó hasta el amanecer, nobles y clérigos empezaron a levantarse espontáneamente para renunciar a sus privilegios. Fue una especie de euforia colectiva, un contagio de generosidad que los historiadores han analizado con perplejidad desde entonces. Se abolió el feudalismo, se suprimieron los diezmos, se eliminaron las exenciones fiscales de la nobleza, se declaró la igualdad de todos los ciudadanos ante los impuestos. En pocas horas, el antiguo régimen fue desmontado legislativamente en una sesión nocturna que nadie había convocado con ese propósito específico. Los participantes lo vivieron con una mezcla de entusiasmo y aturdimiento. Muchos de los nobles que renunciaron esa noche a privilegios ancestrales lo hicieron en parte por convicción, en parte por el miedo a lo que ocurriría si no lo hacían. La generosidad y el miedo producen a veces los mismos gestos. 3 semanas después, el 26 de agosto, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un texto breve, 17 artículos, pero su densidad política es extraordinaria. Libertad individual, igualdad ante la ley, soberanía nacional, presunción de inocencia, libertad de opinión, libertad de prensa, propiedad como derecho inviolable. Principios que hoy parecen el mínimo razonable de cualquier sistema político decente, pero que en 1789 representaban una ruptura radical con siglos de autoridad divina, jerarquía hereditaria y privilegio de sangre. Hay algo en ese texto que merece ser dicho en voz alta. Fue escrito por hombres que no extendían sus principios a todos por igual. La declaración hablaba de los derechos del hombre, pero las mujeres quedaban excluidas de la ciudadanía plena. Los esclavos en las colonias, que producían la riqueza con que se financiaban los lujos de la metrópoli, quedaban también fuera. Olympe de Gouges, una escritora que redactó una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, fue guillotinada en 1793. La revolución tenía límites en su propio universalismo, límites que le costaría reconocer. Luis XVI aceptó a regañadientes convertirse en monarca constitucional. Firmó los decretos de agosto, recibió a los diputados, sonreía en las ceremonias. Y mientras tanto, según las cartas interceptadas posteriormente por el gobierno revolucionario, escribía en privado a las potencias europeas pidiendo intervención militar para restaurar su autoridad absoluta. La brecha entre su comportamiento público y sus intenciones privadas era total. No era un tirano sanguinario. Era, en muchos sentidos, un hombre de costumbres moderadas que prefería la caza y la cerrajería a los grandes gestos del poder. Tenía debilidad por los relojes. Le encantaba arreglarlos con sus manos. Hay algo melancólico en esa imagen. Un hombre que habría sido feliz como artesano, atrapado en el papel de rey absoluto en el momento en que la historia decidió que esa figura tenía que desaparecer. En octubre de 1789, una columna de mujeres de París, estimada entre 6.000 y 10.000 personas según las fuentes, marchó hasta Versalles bajo una lluvia intensa. Iban armadas con picas, cuchillos, algunos cañones improvisados. Exigían pan. Exigían que el rey se trasladara a la capital. No todas eran amas de casa y vendedoras del mercado, aunque muchas sí lo eran. Había también hombres disfrazados de mujer entre la multitud y agitadores profesionales que conocían el camino a Versalles mejor de lo que la espontaneidad habría explicado. Al día siguiente, la familia real y la asamblea se instalaron en París. El rey en el Palacio de las Tullerías, visible, accesible, vigilado. Versalles quedó vacío. El traslado fue en sí mismo un cambio de poder. El rey en París era un símbolo completamente diferente al rey en Versalles. Uno era prisionero de sus súbditos, el otro era un dios intocable. Desde octubre de 1789 quedó claro cuál de los dos era Luis XVI. Los 2 años siguientes fueron de reforma intensa.
La Asamblea Constituyente legisló con una energía sin precedentes. Reorganizó el mapa administrativo de Francia, eliminando los viejos feudos y creando 83 departamentos con criterios geográficos racionales. Reformó el sistema judicial, abolió la tortura, eliminó los tribunales señoriales, estableció la igualdad procesal, suprimió los gremios y liberalizó el comercio. Reorganizó el ejército y la administración. Confiscó las propiedades de la Iglesia y las vendió como bienes nacionales, creando una nueva clase de propietarios con interés directo en que la revolución no fuera revertida. Fue uno de los cambios de distribución de la propiedad más grandes de la historia europea moderna, ejecutado en cuestión de meses. Y esos nuevos propietarios, que habían comprado tierras de la Iglesia con la moneda revolucionaria, sabían perfectamente que si la monarquía del antiguo régimen regresaba, sus compras podrían ser anuladas. Tenían, literalmente, sus ahorros invertidos en el éxito de la revolución. Eso los convirtió en su base social más sólida y más interesada. Pero mientras la Asamblea legislaba, las fracturas internas del movimiento revolucionario se profundizaban. El espectro político que cabía bajo la etiqueta de revolucionario era enorme. En un extremo, los feuillants y constitucionalistas que querían una monarquía parlamentaria estable, reformas moderadas que preservaran el orden social esencial. En el otro, los jacobinos que empujaban hacia una república igualitaria con transformaciones más profundas. Y más allá, los Cordeliers, los Enragés, los sans-culottes de los barrios populares de París, que medían la revolución en términos concretos e inmediatos. El precio de la harina, el salario de un jornalero, la capacidad de una familia de no pasar hambre esta semana. Para ellos, las declaraciones de principios importaban mucho menos que el resultado material en su vida cotidiana. Eran el motor de energía en las calles, y quienes querían usar esa energía lo sabían. En junio de 1791, Luis XVI tomó la decisión que selló su destino. Planificó en secreto la huida de Francia con su familia. En la noche del 20 al 21 de junio, la familia real salió del Palacio de las Tullerías disfrazada. El rey de lacayo, la reina de institutriz, los niños presentados como hijos de una noble rusa. Viajaron en un carruaje enorme, lujoso y perfectamente inadecuado para pasar desapercibidos hacia la frontera austriaca, donde el general Bouillet había apostado tropas leales para escoltarlos hasta la seguridad. El plan era meticuloso en el papel. Falló en la realidad por una acumulación de retrasos y mala suerte. A menos de 50 kilómetros de la frontera, en la pequeña ciudad de Varennes, el jefe de correos local, un hombre llamado Jean-Baptiste Drouet, reconoció al rey por su parecido con el retrato que aparecía en los billetes de banco, de los que tenía varios en el bolsillo. Fue detenido, identificado y devuelto a París bajo escolta en un viaje de 3 días, durante el cual los habitantes de los pueblos que cruzaban los miraban en silencio con los sombreros puestos, sin el gesto de quitárselos ante el rey que se había practicado durante siglos. El sombrero quieto en la cabeza era una declaración política. Era lenguaje corporal que no necesitaba traducción. La fuga de Varennes fue políticamente catastrófica, de una manera que ningún discurso ni ningún panfleto habrían conseguido. Un rey que abandona a sus súbditos en secreto, con documentos falsos, buscando refugio en una potencia extranjera que amenaza con invadir Francia, no puede invocar ninguna lealtad patriótica. La institución monárquica sobrevivió formalmente unos meses más por inercia y por falta de consenso sobre qué poner en su lugar. Pero en Varennes, en esa pequeña ciudad de Lorena, la monarquía francesa perdió la poca legitimidad que le quedaba. El rey que huye no es un rey, es un fugitivo. Austria y Prusia declararon la guerra a Francia en abril de 1792. La Asamblea Legislativa, que había reemplazado a la Constituyente, la declaró a su vez con un entusiasmo que en retrospectiva resulta casi incomprensible. Hubo diputados que votaron la guerra convencidos de que sería corta y victoriosa, que la población de los territorios enemigos recibiría a los ejércitos revolucionarios como liberadores. Robespierre fue de los pocos que se opuso, argumentando con una lucidez que no fue escuchada que nadie ama a los misioneros armados. Tuvo razón. Los primeros meses de guerra fueron un desastre militar.
Los ejércitos coaligados avanzaron hacia París. El duque de Brunswick emitió un manifiesto amenazando a la ciudad con destrucción total si la familia real era dañada. El efecto fue exactamente el contrario al deseado. En lugar de intimidar, indignó. En agosto de 1792, el Palacio de las Tullerías fue asaltado por la Guardia Nacional y los federados marselleses. El rey fue suspendido y encarcelado con su familia en la Torre del Temple. La monarquía había terminado en la práctica antes de ser abolida formalmente. Las masacres de septiembre llegaron en ese contexto de pánico, guerra y rumores. Durante varios días de septiembre de 1792, grupos organizados asaltaron las prisiones de París y ejecutaron a más de 1.200 personas. La justificación circulante era que eran contrarrevolucionarios esperando unirse al enemigo cuando los ejércitos extranjeros llegaran. La realidad fue muy diferente. La mayoría de los asesinados eran presos comunes, deudores, ladrones, personas sin ninguna vinculación con la contrarrevolución. Los tribunales improvisados que juzgaban en minutos y ejecutaban en el patio de la prisión no distinguían. Las autoridades revolucionarias no intervinieron para detenerlo. Danton, que era ministro de Justicia en ese momento, guardó silencio. Décadas después, el historiador Jules Michelet escribió que ese silencio fue el crimen más grande de la revolución. Las masacres de septiembre no fueron un estallido espontáneo del miedo popular, aunque el miedo fuera real. Tuvieron organizadores, tuvieron listas, tuvieron líderes. Fueron una advertencia brutal sobre lo que la revolución era capaz de hacer con sus propios habitantes cuando el terror se convertía en instrumento de gobierno. La República fue proclamada el 21 de septiembre de 1792. El mismo día en que los ejércitos franceses detuvieron el avance prusiano en Valmy, en una batalla que fue menos un combate que un duelo de artillería seguido de una retirada prusiana prudente, pero que tuvo un peso simbólico inmenso. Goethe, que estaba presente como observador civil, describió ese día como el inicio de una nueva era de la historia del mundo. La República nacía en el mismo momento en que demostraba que podía defenderse. Luis XVI fue juzgado ante la Convención Nacional entre diciembre de 1792 y enero de 1793. El debate sobre si era posible juzgar a un rey fue filosófico y apasionado. Saint-Just, un joven diputado de 25 años que hablaba con la frialdad de alguien que nunca ha dudado de nada, pronunció el argumento más brutal y más lógicamente consistente. Ningún hombre puede reinar inocentemente. El solo hecho de haber sido rey era crimen suficiente. Fue condenado a muerte por 387 votos contra 334. La diferencia era de 53 votos. No fue unánime, pero fue suficiente. El 21 de enero de 1793, en la Plaza de la Revolución, Luis XVI fue guillotinado ante una multitud enorme que llenaba la plaza y las calles adyacentes. El sacerdote irlandés que lo acompañó al cadalso dejó escrito que el rey subió los escalones con una serenidad que no era la del hombre que no entiende lo que le espera, sino la del que lo entiende perfectamente y ha hecho las paces con ello. Sus últimas palabras fueron que moría inocente de los crímenes que le imputaban y que perdonaba a quienes eran responsables de su muerte. El redoble de los tambores tapó su voz antes de que pudiera terminar la frase. María Antonieta fue ejecutada en octubre del mismo año, después de un juicio donde las acusaciones fueron tan desproporcionadas y tan abyectas, incluyendo acusaciones de abuso sexual a su propio hijo, que la reina refutó con una dignidad que conmovió incluso a algunos de sus enemigos, que escandalizaron a parte de la opinión pública revolucionaria. Tenía 37 años. Había llegado a Francia a los 14 como prometida del Delfín. Nunca había elegido su destino. Lo que había hecho con él es otra historia, más complicada. La ejecución del rey y la reina consolidó y amplió la coalición europea contra Francia. Gran Bretaña, España, Portugal, Holanda, el Imperio Austriaco, Prusia y varios estados italianos y alemanes formaron la primera coalición. Francia se encontró en guerra simultánea con casi todo el continente. Y al mismo tiempo, en el interior, la guerra civil de la Vendée mostraba su escala real. La Vendée merece más espacio del que normalmente se le da,
En el oeste de Francia, una región de campiña profunda, católica y con fuertes lazos entre las comunidades rurales y sus párrocos, la revolución había llegado como una serie de imposiciones externas que no se sentían como liberación, sino como agresión. La persecución del clero que no había jurado lealtad al Estado, el cierre de iglesias, la sustitución del calendario cristiano por un calendario republicano que eliminaba los domingos y los días santos, y sobre todo, el reclutamiento forzoso de 300.000 hombres decretado en febrero de 1793, encendieron una rebelión que el gobierno republicano no anticipó y tardó meses en tomar en serio. El ejército republicano enviado a sofocarla fue derrotado repetidamente por guerrilleros que conocían cada camino de su territorio, que contaban con el apoyo activo de la población y que luchaban con la convicción de quien defiende algo que considera sagrado. Cuando finalmente el gobierno envió fuerzas suficientes con órdenes sin restricciones, la represión fue sistemática y deliberada. Las llamadas columnas infernales, recorrieron la región con instrucciones escritas de eliminar toda resistencia sin distinción de edad ni sexo. Se quemaron aldeas enteras. Se ejecutó a prisioneros. Se ahogó en el río Loira a miles de detenidos en operaciones que los organizadores llamaron, con una frialdad que hiela, bautismos republicanos. Las estimaciones de muertos varían entre 100.000 y 250.000 según las fuentes y las metodologías. Algunos historiadores han usado la palabra genocidio. Otros argumentan que el término no es apropiado para ese contexto. El debate continúa. Lo que no está en debate es la escala y la sistematicidad de la violencia. La Vendée fue la otra cara de la revolución, la cara que prefería no verse desde París. En ese contexto de amenaza total, exterior e interior simultánea, el Comité de Salvación Pública tomó el control efectivo del Estado en abril de 1793. Eran 12 hombres con poderes de emergencia que gobernaban Francia con una autoridad que no tenía límites formales reales. Maximilien de Robespierre fue su figura dominante. Robespierre es una de esas figuras históricas que resultan incómodas precisamente porque no encajan en ninguna categoría simple. Había nacido en Arras en 1758, hijo de un abogado que abandonó a la familia cuando Maximilien era niño. Estudió Derecho becado en París, regresó a su ciudad como abogado defensor de los pobres y ganó fama local por su rigor y su honestidad. En un caso notable, renunció a un cargo de magistrado antes de asumir porque implicaba dictar sentencias de muerte y él se oponía por principio a la pena capital. Eso hay que repetirlo. Robespierre era abolicionista de la pena de muerte antes de convertirse en el hombre que supervisó más ejecuciones que cualquier otro en la historia francesa. La transformación que operó en él el contacto con el poder absoluto y el miedo a perderlo es uno de los estudios psicológicos más perturbadores que la historia política ofrece. En la Asamblea Constituyente había defendido el sufragio universal, la abolición de la pena de muerte, los derechos de los judíos y de los protestantes, la abolición de la esclavitud en las colonias. Era incorruptible en el sentido más literal. Rechazó sobornos, rechazó posiciones de privilegio. Vivía en la habitación que le alquilaba un carpintero en la Rue Saint-Honoré con una austeridad que sus contemporáneos reconocían como genuina. Se vestía con cuidado, usaba peluca empolvada cuando ya nadie más lo hacía, hablaba con precisión matemática. Sus discursos no eran arrebatos de pasión, sino construcciones lógicas edificadas sobre principios que él consideraba absolutos. Creía con una intensidad que no admitía gradaciones en la virtud republicana como fundamento del orden, en la voluntad general como única fuente de legitimidad, en la revolución como proyecto moral antes que político. Y fue esa certeza moral sin fisuras, combinada con el poder sin límites que las circunstancias pusieron en sus manos, lo que lo convirtió en uno de los hombres más peligrosos de su tiempo. El terror fue un sistema con su propia burocracia, comités de vigilancia en cada municipio que recibían denuncias y enviaban sospechosos ante los tribunales. Un tribunal revolucionario en París que juzgaba con procedimientos sumarios, sin derecho a defensa efectiva, con apelación imposible. Una red de representantes en misión por todo el país, con poderes para arrestar, juzgar y ejecutar en nombre del gobierno central.
La ley de los sospechosos de septiembre de 1793 convirtió en potencial acusado a cualquiera que hubiera manifestado alguna vez simpatía por la monarquía, que tuviera parientes emigrados, que no pudiera demostrar de manera activa y continua su patriotismo. La sospecha era suficiente para la detención. La detención era frecuentemente suficiente para la condena. Lo que pocos saben es que el sistema del terror produjo una industria paralela de delaciones personales que no siempre tenían nada que ver con la contrarrevolución. Vecinos que denunciaban a vecinos por disputas de linderos, comerciantes que acusaban a competidores de tibieza revolucionaria, esposas que señalaban a maridos violentos, deudores que señalaban a acreedores. El sistema creó incentivos perversos donde la denuncia se convertía en arma disponible para cualquier conflicto y donde el silencio podía interpretarse como complicidad. Entre junio de 1793 y julio de 1794, las cifras oficiales registran entre 16 y 17.000 ejecuciones formales. El número real, sumando las muertes en prisión, los fusilados sin proceso y las víctimas de la guerra civil, fue muy superior. Algunos historiadores hablan de 40.000 muertes directamente atribuibles al terror. La dinámica interna del sistema llevó inevitablemente a que se volviera contra sus propios constructores. Georges Danton había sido uno de los líderes más populares de la revolución. Era un hombre enorme, de voz potente, con una capacidad oratoria que llenaba cualquier tribuna. A principios de 1794 empezó a abogar públicamente por una moderación del terror, por negociaciones de paz, por detener la espiral. Fue arrestado en marzo. En su juicio, su presencia física y su elocuencia amenazaban con torcer el ánimo del tribunal, así que se aprobó una ley de emergencia específicamente diseñada para poder expulsarlo de la sala antes de que terminara de hablar. Fue guillotinado el 5 de abril de 1794. Desde la carreta que lo llevaba al cadalso, gritó que Robespierre lo seguiría pronto. Tardó menos de 4 meses en tener razón. Camille Desmoulins, el mismo joven que había arengado a la multitud en el Palais Royal en julio de 1789 con una hoja verde en el sombrero, fue guillotinado al mismo tiempo que Danton. Robespierre había sido su amigo íntimo en la escuela. Compartían recuerdos de infancia. Cuando Desmoulins publicó artículos pidiendo clemencia, Robespierre dijo que las páginas de ese periódico merecían ser quemadas, pero que el hombre que las había escrito aún podía ser salvado. Días después lo mandó arrestar. Lucille Desmoulins, la esposa de Camille, fue guillotinada 2 semanas más tarde. Tenía 23 años. El 9 de Thermidor, el 27 de julio de 1794, Robespierre intentó hablar en la convención y fue interrumpido con gritos de diputados que durante semanas habían coordinado en secreto su derrocamiento. Sus colegas del comité, que llevaban meses viviendo con el miedo de ser los próximos en la lista, lo habían preparado. Fue arrestado. Intentó suicidarse esa noche con una pistola y se disparó en la mandíbula sin conseguir matarse. Algunos historiadores creen que fue otro quien le disparó durante el forcejeo con la guardia. La verdad exacta de esa noche nunca se estableció. Al día siguiente fue guillotinado, desfigurado, sin el discurso de justificación que habría querido pronunciar. Tenía 35 años. El terror terminó con su arquitecto principal no porque hubiera un cambio de principios, sino porque los hombres que lo rodeaban se cansaron de tener miedo. No fue una victoria moral. Fue un golpe de supervivencia. El período que siguió, conocido como la reacción termidoriana, fue de alivio y revancha simultáneos. Se cerró el tribunal revolucionario. Se liberó a decenas de miles de presos políticos. Se permitió la reapertura de las iglesias. Pero hubo también un terror blanco en el sur de Francia, donde simpatizantes de la monarquía y enemigos de los jacobinos ejecutaron a cientos de antiguos funcionarios. La violencia no desapareció, solo cambió de dirección. El Directorio, el régimen de 5 miembros que gobernó Francia entre 1795 y 1799, fue percibido desde el principio como un gobierno de transición que no conseguía convertirse en algo permanente. Era un sistema diseñado con tanto cuidado para evitar que nadie acumulara demasiado poder que resultaba casi paralítico para tomar decisiones difíciles.
Cada elección que amenazaba con dar mayoría a los realistas era anulada mediante un golpe institucional. Los jacobinos que intentaban recuperar posiciones eran reprimidos. El gobierno se sostenía suprimiendo a sus oponentes, pero sin conseguir ganar apoyo genuino de nadie. Era un régimen que todos toleraban porque ninguna de las alternativas disponibles parecía mejor. Y eso no es la base más sólida sobre la que puede sostenerse un Estado. La economía era un desastre. El assignat, la moneda republicana respaldada por los bienes nacionales confiscados, había sufrido una inflación galopante que destruyó los ahorros de la clase media. En 1796, el assignat valía menos del 1% de su valor nominal original. El directorio lo reemplazó con otra moneda que también colapsó. El sistema de abastecimiento de las ciudades era caótico. La corrupción entre los altos funcionarios era ampliamente conocida y resentida. Los directores se enriquecían mientras el país se empobrecía. Mientras tanto, en el exterior, los ejércitos franceses ganaban victorias extraordinarias. En Italia, entre 1796 y 1797, un general de 26 años ejecutó una campaña que en menos de un año derrotó a los austriacos, reorganizó políticamente la península y envió a París un flujo de arte, dinero y despachos que describían victorias casi míticas. Napoleón Bonaparte escribía sus propios partes de guerra con un talento literario que igualaba su talento militar. Entendió antes que nadie que en la era de la opinión pública revolucionaria, la imagen del general era tan importante como sus victorias reales. Creaba su propia leyenda con la misma deliberación con que planeaba sus batallas. Cuando regresó a París en 1797, fue recibido como un héroe en un país que no tenía demasiados héroes en los que confiar. Hay un dato que pocos conocen sobre la campaña de Italia. Napoleón no solo ganó batallas, también se llevó sistemáticamente el patrimonio artístico de los territorios conquistados, 400 obras de arte solo de Roma, según los inventarios. Esculturas, pinturas, manuscritos enviados a París como trofeos de la revolución vencedora. El Tratado de Tolentino obligó al Papa a entregar 100 obras de arte como condición de paz. La revolución que había proclamado la soberanía de los pueblos trataba el arte de otros pueblos como botín de guerra. La contradicción no parecía molestar a nadie en particular. La expedición a Egipto en 1798 fue un fracaso estratégico. La flota francesa fue destruida por Nelson en la batalla del Nilo. Las tropas quedaron atrapadas. El objetivo de amenazar las rutas comerciales británicas hacia la India no se consiguió. Pero la expedición produjo algo inesperado y duradero. Los científicos que Napoleón llevó consigo, más de 150 especialistas en distintas disciplinas, documentaron el antiguo Egipto de manera tan sistemática y exhaustiva que fundaron una nueva ciencia, la egiptología. La piedra de Rosetta fue descubierta por un soldado francés durante la construcción de una trinchera en 1799. Napoleón abandonó a su ejército en Egipto y regresó a Francia en secreto, consciente de que la situación política en París requería su presencia urgente. En cualquier otro contexto, ese abandono habría destruido su carrera. En la Francia del Directorio, donde el gobierno era tan impopular que cualquier alternativa parecía mejor, fue recibido como un potencial salvador. El 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, fue el último acto de la Revolución y el primero del Imperio. Napoleón y sus aliados civiles, entre ellos el abate Sieyès, un sacerdote que había sobrevivido a todos los cambios de régimen con una habilidad que bordeaba lo sobrenatural y que había escrito el panfleto más influyente de 1789, preguntando qué es el tercer estado y respondiendo que es todo, organizaron un golpe en 2 días. El primer día funcionó razonablemente. El segundo, en Saint-Cloud, fue un caos. Cuando Napoleón intentó hablar ante los diputados, lo rodearon amenazadoramente. Alguien gritó que era un fuera de la ley y tuvieron que entrar sus granaderos a sacarlo. Su hermano Luciano, que presidía la Cámara, salvó la situación declarando ante los soldados que unos puñales habían sido blandidos contra el general. Fue la justificación suficiente. En pocas horas, el directorio estaba disuelto y Napoleón era primer cónsul de la República Francesa.
con poderes ejecutivos que en la práctica superaban los de cualquier monarca anterior. Los años siguientes fueron de transformación profunda que combinaba consolidación revolucionaria y restauración del orden. El Código Napoleónico, promulgado en 1804, sistematizó los principios jurídicos de la revolución en un conjunto coherente. Igualdad ante la ley, propiedad privada como derecho inviolable, libertad de conciencia, secularización del Estado civil, fin de los privilegios hereditarios. Se extendió con los ejércitos franceses por Bélgica, Holanda, Italia, España y partes de Alemania, y transformó sistemas legales que en muchos casos tardaron décadas o siglos en modernizarse de manera comparable. En ese sentido, fue el vehículo más eficaz de exportación de los principios revolucionarios que jamás existió. Pero Napoleón también restableció la censura, reorganizó la policía política, firmó el Concordato de 1801 con el Papa que devolvía a la Iglesia parte del poder social que la revolución le había quitado, y en mayo de 1804 se hizo proclamar emperador de los franceses. La ceremonia de coronación en Notre Dame fue una producción cuidadosamente diseñada. El Papa Pío VII había viajado desde Roma para oficiarla. Cuando llegó el momento de colocar la corona imperial, Napoleón la tomó de las manos del pontífice y se la puso él mismo. El gesto era un mensaje deliberado. Su poder no venía de Dios ni de la Iglesia, sino de sí mismo y de la nación que representaba. Era la revolución y su negación en un solo movimiento. Era también, en cierta manera, la demostración de que la burguesía que había puesto en marcha el proceso había encontrado su forma de poder. No una república de iguales. Un imperio con un hombre nuevo en la cima, sin sangre azul, pero con todas las palancas del Estado en sus manos. La Revolución Francesa no tuvo un final limpio porque sus consecuencias no terminaron en ninguna fecha concreta. Sus principios viajaron por Europa en las décadas siguientes, alentando insurrecciones en España, Italia, Polonia, Grecia, América Latina. Los procesos de independencia latinoamericanos de principios del siglo XIX bebieron directamente del lenguaje político que la revolución puso en circulación. La oleada revolucionaria de 1848, que sacudió simultáneamente a casi todos los estados europeos, fue en muchos sentidos el cumplimiento diferido del programa de 1789. Las repúblicas que se establecieron en el siglo XX en todo el mundo hablan en el vocabulario que París inventó entre la toma de la Bastilla y la coronación de Napoleón. Pero junto con ese legado luminoso, la revolución dejó algo más difícil de integrar. Demostró que los movimientos que comienzan exigiendo libertad pueden terminar construyendo maquinarias de represión más eficientes que las que derrocaron. Que la distancia entre la utopía y el terror puede ser sorprendentemente corta cuando el miedo se institucionaliza y cuando los principios más hermosos se convierten en armas en manos de hombres que creen con demasiada certeza en su propia rectitud. El terror no fue una desviación de la revolución, fue una posibilidad contenida en ella desde el principio, en la lógica misma de un movimiento que declaraba la voluntad general como fuente última de legitimidad y luego se arrogaba el derecho de interpretarla sin mecanismos de control efectivos. Robespierre no era un monstruo, era alguien que creía en lo que decía, que vivía según sus principios, que rechazó privilegios que habría podido tomar, y que sin embargo supervisó el exterminio sistemático de miles de personas, incluyendo sus propios amigos, porque su certeza moral no le dejaba espacio para la duda. Esa combinación específica, el idealismo absoluto más el poder sin límites más el miedo, es quizás la lección más perturbadora y más pertinente que la Revolución Francesa tiene para ofrecer. La guillotina fue inventada por el doctor Joseph Ignace Guillotin, un médico humanista que en realidad se opuso durante toda su vida a la pena de muerte y que propuso el mecanismo exclusivamente como medida igualitaria. Que todos los condenados, sin importar su origen, recibieran el mismo trato en la ejecución. Antes de la guillotina, los nobles eran decapitados con espada y los plebeyos ahorcados o descuartizados. Guillotin quería igualdad hasta en eso. Quedó tan horrorizado por el uso que se dio a su invento que pasó el resto de su vida intentando que le quitaran su nombre de la máquina. No lo consiguió. Murió en 1814 sin haberlo conseguido.
La guillotina terminó siendo el instrumento de una maquinaria que procesaba cuerpos humanos en series que ninguna generación anterior habría podido imaginar. Hay en esa trayectoria toda la ambigüedad moral de la Revolución Francesa, concentrada en un solo objeto de madera y acero. Lo que comenzó como una crisis fiscal en los salones de Versalles se convirtió en el acontecimiento que dividió la historia política moderna en antes y después. No porque fuera un modelo de cómo hacer una revolución, precisamente porque no lo fue, porque mostró todo lo que puede salir mal cuando un orden se derrumba y los hombres intentan construir uno nuevo con las manos todavía llenas de los escombros del anterior, con el miedo instalado en el cuerpo, con la urgencia desesperada de que esta vez, finalmente, las cosas sean diferentes. 236 años después, los mismos debates siguen abiertos con la misma intensidad. ¿Hasta dónde llega el derecho de un pueblo a rebelarse? ¿Cuánta violencia es aceptable en nombre del cambio necesario? Si la libertad y la igualdad pueden coexistir sin que una devore a la otra. Si los ideales más puros son capaces de sobrevivir al contacto con el poder sin corromperse. Si hay alguna forma de hacer una revolución que no termine devorando a algunos de sus hijos. La Revolución Francesa no resolvió ninguna de esas preguntas. Las formuló con una urgencia y una claridad que no ha envejecido. Y eso, más que cualquier batalla ganada o cualquier decreto aprobado, es su legado más duradero y más incómodo.